Nos falta muy poquito para llegar a las 11:30 de la mañana y vamos a centrarnos en el pleno que va a tener lugar mañana en sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Trujillo. Porque debido precisamente a la celebración de ese pleno acabamos de asistir a una rueda de prensa protagonizada por el Partido Socialista de Trujillo para dejar clara su postura respecto a algunos puntos del orden del día, que nosotros se los vamos a recordar. Lo que se va a tratar mañana a partir de las 10:30 es lo siguiente: modificación puntual número 18 de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico municipal. Resolución del convenio entre el Patronato del Centro Asociado de la UNED de Plasencia y el excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo. Convenio entre la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo y el Ayuntamiento de Trujillo para la rehabilitación de la Iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo para la instalación del Centro de Visitantes Los Descubridores. Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno, mociones y asuntos urgentes, decretos y resoluciones de la Alcaldía y ruegos y preguntas. Esta rueda de prensa se ha centrado fundamentalmente en los tres primeros puntos del orden del día. Han estado presentes Richard Jiménez, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Trujillo, y Fernando Acero, portavoz del Partido Socialista. Por otra parte, ambos pertenecientes al Comité Local del Partido Socialista de Trujillo. Richard Jiménez comenzaba hablando sobre la posición que ellos iban a tomar respecto al pleno de mañana. Para empezar, decía que es un despropósito que el Partido Popular se ríe de los ciudadanos de Trujillo y que encuentran algunas contradicciones en los propios puntos. Respecto a la pérdida del aula de la UNED en Trujillo, resaltaba que Trujillo cada vez tiene menos peso. Todo ello fruto de la subida de tasas universitarias y del aumento de parados y pérdida de población. También Fernando Acero tomaba la palabra para hablar de la modificación del sector número 18 de las normas subsidiarias, que es exactamente lo que afecta a la empresa Copreca. Esta empresa pidió la legalización de unos terrenos hace unos meses, esos terrenos concretamente, porque la empresa se construyó, digamos que de una manera ilegal en un terreno que no era apto para industrializar. Ahora, después de que el ayuntamiento se embarcara en diferentes trámites legales conducentes, todos ellos a la legalización de la empresa, ahora la propia empresa parece ser que desiste de regularizar su situación, siempre según lo que el Partido Socialista y lo que en este caso Fernando Acero nos contaba en la rueda de prensa. Porque o se regulariza o se cierra, según palabras en un pleno de la propia portavoz del Partido Popular, Inés Rubio. Bueno, pues ese era uno de los puntos que se han tratado en la rueda de prensa. También el convenio que se va a firmar para la compra y rehabilitación de la Iglesia de la Preciosa Sangre. Decía Fernando Acero que es una aberración y un despropósito, y que esto va a generar más de 1 millón de euros de gastos, y que piensa que no es el momento de meterse en este gasto. También ha hablado del plan de industrialización 2014-2020 de Extremadura, que va a tener 8 polos de industrialización en nuestra región y que en ninguno de ellos está contemplado Trujillo y su zona. Decía Fernando Acero eso teniendo un senador y una diputada. Esto va a cerrar muchas puertas a Trujillo. Bien, pues vamos a escuchar esa rueda de prensa que hace escasamente media hora que terminaba. Y bueno, nosotros les hemos esbozado un poco lo que ahora van a escuchar íntegramente. Bueno, pues buenos días. Ante todo, agradecer vuestra presencia aquí esta mañana. Somos conscientes de la premura con la que se ha convocado esta rueda de prensa, pero los motivos que nos traen aquí no es otro sino que el PSOE de Trujillo, y en este caso el Grupo Socialista Municipal en el Ayuntamiento de Trujillo, quería dejar clara su posición ante los puntos a tratar en el orden del día del pleno que mañana miércoles se celebrará en sesión ordinaria. Para nosotros, el pleno de mañana no se trata de otra cosa sino de un despropósito
es una muestra de que el equipo de gobierno que lleva las riendas de Trujillo, una vez más, y permítanme la expresión, se ríe de los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo. Además, y así lo pensamos y lo demuestran los asuntos que mañana se tratarán en este pleno, el Partido Popular avanza a golpe de improvisación. Decimos esto porque vemos en el orden del día puntos que además contradicen posturas que ellos anteriormente habían tomado y que a continuación Fernando Acero, nuestro portavoz en el Ayuntamiento, pasará a desarrollar. Y además vemos también contradicciones entre los mismos puntos, cierres de servicios, pero además un derroche de dinero en otro tipo de instalaciones que a nuestra conveniencia pues se trata eso y vienen a demostrar el despropósito del que le hablábamos. Uno de estos puntos que llevamos en el orden del día de mañana es la pérdida de la extensión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED en Trujillo. Esta pérdida deja entrever la ineficacia no solo de la gestión municipal, sino que además yo me atrevo a decir que a pesar de tener un senador y una diputada regional como alcalde y teniente de alcalde respectivamente, Trujillo tiene cada vez menos peso ante otras entidades y otras administraciones mayores. Perdemos un servicio educativo y cultural, uno más de los que se cierra bajo el mandato de los populares, posicionando a Trujillo en la cola en cuanto a servicios educativos y oferta formativa se refiere. Esta extensión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que anteriores gobiernos lograron traer a nuestra localidad, se cierra fruto de esa subida de tasas, que aunque a nuestro alcalde no le guste de que se hable de ellas, pero que esa subida de tasas, como decía, que marcó el gobierno central a los estudios universitarios. También este cierre podría ser fruto, y de hecho lo es, por el aumento de parados en nuestra ciudad, cerca de 1.300, lo que supone un empeoramiento de las maltrechas economías familiares y, cómo no, pues de esa pérdida de población que sufrimos en los últimos 2 años. Como decía, la pérdida de la UNED supone sacar a nuestra ciudad del mapa y demuestra que este equipo de gobierno no ha hecho lo suficiente esfuerzo ni ha puesto el auge necesario para que funcionase, y que olvidaron sus palabras del inicio de la legislatura cuando, al inaugurarlo, decían que el ayuntamiento haría un esfuerzo mayor para seguir formando a los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo y de su comarca, garantizando así el acceso a la educación de los jóvenes y los adultos. Como ven, perder este servicio, como les decía, que supondrá alejar otra vez a Trujillo del mapa y volverlo a puestos en la cola de la educación, queda patente el deambular sin rumbo del que hacía mención al inicio de mi intervención, como ocurre con otros puntos del orden del día que, como bien he dicho, va a desarrollar nuestro portavoz en el Ayuntamiento o nuestro secretario general, Fernando Acero. Pues muy buenas, agradezco también vuestra presencia, evidentemente. Y bueno, a colación de lo que venía diciendo Richard, uno de los asuntos también que va ahí en el orden del día es la modificación puntual número 18 de las normas subsidiarias, que voy a explicar un poquitín, así por encima, en qué consiste. Hace unos meses una empresa instalada aquí en Trujillo solicitaba a este ayuntamiento la legalización de su situación, que a todas luces era irregular. En esos momentos el pleno del ayuntamiento, viendo unos informes técnicos que se habían presentado, no sé si recuerdo que son 10 o 11 de los informes que se presentaron, bueno, pues dio el visto bueno a esa posible legalización de esta empresa, de los terrenos de esta empresa. El proyecto se mandó a la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura volvió a mandarlo para acá, volvió otra vez a llevarse a pleno, se ratificó nuevamente, y cuál es nuestra sorpresa, que ahora vemos que mañana también, el próximo pleno, vamos a llevar otra modificación. La modificación consiste en la desestimación por parte de la empresa a seguir con la regularización de su situación. Es decir, que después de todo lo habido y por haber, ahora la empresa misma desiste de regularizar la situación. Queremos recordar las palabras textuales que nos decía la portavoz del Partido Popular, en la que, evidentemente, y justificando un poco lo que se iba a producir, nos decía que había solamente 2 soluciones: o el cierre de la empresa o había que legalizarla, y ellos habían optado como grupo de gobierno por regularizar esta situación.
Claro, no entendemos cómo ahora se desestima regularizar esta situación, y yo me pregunto, y quisiera un poco aclarar la situación también a las personas que nos están viendo, como un ejemplo. Es decir, todos sabemos que existen ciertas actuaciones ilegales en nuestra ciudad. Imagínese que alguna de las personas afectadas en un momento dado quiere legalizar esa situación, que hace todos los informes técnicos que son necesarios, que una vez que está ya todo preparado para decir sí, se echan para atrás y la ilegalidad vuelve a estar otra vez presente en ese hecho, ¿no? Creemos que es algo muy complicado, que puede traer unas consecuencias muy negativas para este ayuntamiento, y yo creo que y esperamos que el alcalde y el equipo de gobierno nos den toda la información detallada de por qué se desestima ahora el poder regularizar la situación de esta empresa. Ya vuelvo a decir, voy a incidir en que la opción que tenía el Partido Popular, y fue clara y tajante y está recogida en los actas de pleno, es o se atiende a regularizar la situación, o en este caso, si no, habrá que cerrar esas instalaciones. Con lo cual creo que puede ser un hecho muy grave y que puede traer unas repercusiones serias, importantes para nuestro ayuntamiento. Otra de los asuntos que va a ir al pleno de mañana, bueno, pues es el convenio que se vea. ¿De qué empresa está hablando? En este momento, sí, una empresa que, bueno, vosotros como medio de comunicación habéis estado presente en los plenos donde se ha desarrollado y donde se ha llevado esta propuesta, ¿no? Por otro lado, también va el convenio de rehabilitación de la Iglesia de la Preciosa Sangre. Bueno, el Partido Socialista considera que es una verdadera aberración y un despropósito que en estos momentos en los que están viviendo los trujillanos, llevemos esto a pleno con un gasto que va a suponer para los trujillanos de más de 1 millón de euros. Y eso hay que quedarlo claro. Todos sabemos la situación que está atravesando Trujillo, ¿no? No hace falta decirlo, que después de tener 1.300 parados, después de tener más de 170 familias que están sobreviviendo única y exclusivamente de la caridad, con más de 160 familias también que tienen pedido la renta básica, donde se han cerrado en nuestra ciudad más de 20 industrias y comercios, donde se ha incrementado la deuda viva del ayuntamiento en un 341%, es decir, una serie de condicionantes que no entendemos cómo ahora el ayuntamiento o este equipo de gobierno nos quiere meter en este proyecto. También sabéis, como muchas veces hemos salido a los medios para decir que habíamos solicitado un plan de empleo en el que se nos ha dicho siempre que no había dinero. Hemos solicitado también el arreglo de nuestros barrios y de nuestras calles y nos han contestado que no había dinero. Hemos pedido la rebaja de impuestos y tasas y nos han dicho siempre que debemos de cumplir el plan de ajuste, y ahora el señor Casero se nos despacha con gastarse más de 1 millón de euros en la compra y rehabilitación de este edificio. Nosotros como grupo hemos podido contactar no solamente con profesionales liberales, sino con empresarios, trabajadores en activo y trabajadores en paro, con distintas asociaciones de Trujillo, y todos coinciden en calificar de despropósito la compra y rehabilitación de esta iglesia que todos conocemos o hemos conocido como la Casa de Don Ramón, para hacer un museo. Se justifica un poco el asunto en el que hay una partida de 500.000 euros que va a venir por parte de las administraciones públicas para lo que es el acondicionamiento, obra civil y acondicionamiento. Pero hay que partir de la base también que, en primer lugar, hay que hacer una operación de tesorería de 240.000 euros, que una vez finalizada la vida de esta operación va a costar a los trujillanos 360.000 euros, y eso hay que quedarlo claro. Y creemos que es el momento más inoportuno ante la situación que estamos viviendo para que se haga un desembolso de esta envergadura en algo que yo no digo que sea malo, pero que evidentemente tenemos otras prioridades importantes en la ciudad, como hablábamos antes: parados, familias que se les está cortando la luz, familias que no tienen para comer, familias que se les cortan los suministros de agua también, etcétera, etcétera, etcétera. Y es claro que una vez que se acomete una obra de esta envergadura, es muy difícil saber en qué situación está
aunque se puede ver la situación que se encuentra el edificio, pero no sabemos qué nos podemos encontrar. Y tenemos un ejemplo muy claro con la última obra que realizaron el Partido Popular, que fue la piscina municipal, cuyo montante presupuestario era de 198.000 euros, y se nos ha ido, después de tener una demanda judicial, se nos ha ido a 400.000 euros. Por eso le vamos a pedir al señor Casero que deje este asunto encima de la mesa, que yo creo que no es malo para Trujillo, pero que habrá momentos mejores en los que se pueda afrontar esta operación, y de momento que trate de atajar las necesidades que existen en la ciudad. Me gustaría terminar con un asunto, una pregunta que vamos a hacer también mañana en el Pleno. Yo supongo que muchos de ustedes habrán visto que la Junta de Extremadura ha sacado un plan de industrialización 2014-2020, en el que van a existir 8 polos industriales. Y los voy a nombrar: Badajoz, Mérida, Vegas Alta, Tierra de Barros, Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Coria y Moraleja, y que tendrá un radio de acción que va a afectar o beneficiar a Olivenza, Casar de Cáceres, Malpartida, Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia o Casatejar. Este es el plan que ha sacado la Junta de Extremadura. Y nos produce mucho dolor el que Trujillo, lo primero con la situación que nos encontramos geográfica, lo segundo con más de 200.000 metros de suelo industrial que tenemos a disposición de las empresas, y lo tercero, teniendo a un senador y a una diputada que no hayan movido los hilos necesarios para que Trujillo esté presente en uno de los polos industriales que están previstos 2014-2020. Esta situación va a cerrar muchas puertas a esta ciudad, y esta ciudad no se puede permitir, ni mucho menos, continuar en el ostracismo político, y no se puede permitir que continúe en el olvido del Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel local como a nivel nacional. Nada más, y muchas gracias. Si quieren alguna pregunta, hacer alguna pregunta, pues sí, estamos en condiciones de contestar. Una cosa que no me ha quedado muy clara con respecto a lo de Copreca es que dice usted que, por una parte, que la empresa está desistiendo de regularizar su situación, pero entonces, ¿qué culpa tiene el gobierno municipal si es la empresa la que desiste? ¿Dónde está? Sí, pero el gobierno municipal... ¿Por qué desiste? Exacto. El gobierno municipal tendrá que conocer por qué desiste, si a lo mejor es por un tema económico o por un tema porque, bueno, quieran o tengan otras opciones ocultas que no conozcamos, pero el gobierno local sí debe exigir a esta empresa que, después de haber movido lo que hemos movido, donde hemos, no iba a decir tragado, pues sí hemos tenido que hacer un esfuerzo para regularizar esta situación, en la que el propio equipo de gobierno ha dicho que o se regulariza la situación o tiene que cerrarse la empresa. Claro, ahora habrá que tomar medidas por parte de este equipo de gobierno, tendrán que tomar medidas en un sentido o en otro, porque ya somos conscientes y consecuentes. Sí. Nosotros dijimos que sí queríamos que se regularizara porque existían 11 informes técnicos en el que todo era favorable: administrativo, jurídico, económico y técnico, todos. Entonces nosotros, en base a unos informes, votamos en positivo en la votación donde se llegó a pleno. Lo que no entendemos ahora es que se desestime por parte de la empresa el continuar con esa regularización, y de la noche a la mañana esa situación va a quedar irregular, y el equipo de gobierno y el ayuntamiento, que hemos movido todo lo que había que mover para regularizar esa situación, somos conscientes de que existe una irregularidad en esa empresa. Eso puede tener unas connotaciones un tanto extrañas, inclusive unas connotaciones jurídicas que podían repercutir de manera negativa en Trujillo y en los ciudadanos trujillanos, por supuesto. Pero lo que no se entiende es que si la empresa ha desistido, ¿por qué una modificación puntual nuevamente si la empresa ha hecho que no? Esa es la pregunta que queremos hacer nosotros en pleno también al alcalde. Lo primero, porque según el informe es consecuencia de unas conversaciones mantenidas entre el equipo del gobierno y la propia empresa. Entonces, esas explicaciones son las que queremos que nos dé el propio alcalde en este caso. Que si no se hiciera esa modificación puntual,
tendrían que cerrar esa empresa. No se puede analizar. Claro, son palabras textuales de la portavoz que están recogidas en el acta de pleno donde se llevó este asunto y que están ahí. Es decir, o se cierra la empresa o se regulariza. Y el Partido Popular opta por regularizar y no cerrar la empresa. Esas son las palabras textuales de la portavoz del equipo de gobierno. ¿En comisión de gobierno? No, en pleno. En pleno. Pero Sí, el acta, si queréis, os le puedo facilitar. Quiero decir que si han tenido comisión de gobierno, comisión informativa previa al pleno, si se ha hablado del tema. No nos han dado la información necesaria y por eso es por lo que hemos salido a los medios de comunicación para decir, bueno, que queremos saber qué es lo que pasa y que queremos que los trujillanos sepan qué es lo que está ocurriendo, evidentemente. ¿Y como desde Sauter le van a decir que es culpa de sus predecesores? Sí, lo que pasa es que todos estamos basándolo, durante los últimos 3 años y medio que llevamos de legislatura, todo se ha basado en la herencia socialista. Mire, este proyecto fue un proyecto de interés regional, que se llevó directamente desde la propia Consejería de Fomento, donde Trujillo, evidentemente, y la corporación tuvo que ver en este asunto, pero que fue el propio interés de la Junta el hecho de que se instalara esta empresa aquí, sin quitar responsabilidades a los anteriores gobernantes. Pero bueno, los anteriores gobernantes hicieron lo que hicieron. Estos señores han tenido la oportunidad de regularizar una situación que pretenden, o que yo creo que es que no quieren regularizar. Bueno, pues habrá que pedir una responsabilidad, supongo yo, ¿no? Esto habrá tenido también unos gastos, no sé lo que serán. Habrá que pedir una responsabilidad. O habrá que tratar de que esta empresa, de oficio, pues regularice su situación. Porque podría algo ser tiene que hacer. Jurisprudencia también. Pero si no pagan el IBI, ¿qué le va a durar encima? ¿Los gastos de organización? Pues ¿No no llegan sé. a pagar el IBI? O sea, Bueno, hay varias empresas que no pagan el IBI aquí en Trujillo, Ya, y que tienen bonificaciones hasta un 95%. no, esto no bonificado, esto no puede pagar porque no está regularizado. Está evidente. Entonces, Si no van a pedir unos gastos de organización. Entonces esperemos que nos den la respuesta que sea convincente y yo supongo, y más que nada para que los propios trujillanos tengan conocimiento de ello. He puesto un ejemplo antes de las llamadas casas ilegales. Es que no me imagino una persona que tiene una situación irregular, que trate de regularizar su situación y que una vez que tenga toda la documentación y el visto bueno del pleno, ahora diga, pues ahora me quedo como estoy. Bueno, ¿pero qué hacemos? Tendremos que actuar de alguna manera, supongo yo. Nos avanza su postura en el pleno, el voto del Grupo Socialista. Claro, nosotros vamos a pedir responsabilidades, evidentemente, al equipo de gobierno y le vamos a votar en contra. Y creemos que el Partido Popular, si es coherente con su discurso, pues debe votar en contra a esta desestimación y que la empresa debe de continuar los trámites necesarios para regularizar la situación. Pero de momento no saben cuál va a ser el planteamiento de este punto en el No, pleno, ¿no? no lo sabemos todavía. No. ¿Alguna pregunta más? No, yo simplemente hasta qué punto se puede llegar, porque si se desestima, si se decide al final que no se regulariza la situación y el equipo de gobierno lo decide así, ¿en qué punto se queda esto? O sea, no se regulariza, ambos se cierran. Esa es la gran duda que tenemos nosotros también como Grupo Socialista. Es decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿O lo damos por hecho, la política de hechos consumados, o lo forzamos a la empresa a que regularice esa situación? Yo le he comentado en alguna ocasión, parece que tenemos un urbanismo a la carta, dependiendo de quién sea o quién no sea, se arreglan o se solucionan los temas y para otros quizás no se solucionan. Yo creo que en eso tenemos que ser serios. Y yo creo que solamente hay un camino y las cosas se deben hacer para todos iguales. Yo creo que hay que buscar el bien general y no el bien particular. Yo creo que eso es una premisa que debe tener este equipo de gobierno. ¿No tiene ninguna opinión respecto de la paralización de la cesión de la Iglesia de Jesús al Ayuntamiento? ¿Está paralizado? ¿No está el alcalde del Ayuntamiento? Pues le puedo decir que hay una operación de tesorería para la compra que son 240.000 euros que están ya adjudicados a una empresa financiera de aquí de Trujillo. ¿Para el proceso de ¿De cesión? cesión? No, de la Iglesia de Jesús, perdón, me está hablando de la Iglesia de Jesús, no de la Preciosa Sangre, sí. Sí, parece ser que no ha habido un acuerdo por parte del propietario y del actual alcalde para la cesión
de la Iglesia de Jesús. Yo creo que también ha sido un poco precipitado, que se debía de haber profundizado más en las conversaciones. Hay que tener en cuenta, y todos conocemos quién es el dueño de la Iglesia de Jesús. Creo que es una persona que está apostando por el patrimonio trujillano, y yo considero que, no conozco los detalles a fondo, pero quizás puede haber sido un poquito de cabezonería, digamos, el hecho de que no se haya llevado a buen término esa operación. Y evidentemente nos hubiéramos ahorrado solamente lo que le comentaba, la operación de tesorería le va a costar a los trujillanos 360.000 euros, es decir, 60 millones de las antiguas pesetas, lo que es la compra en sí nada más. La operación de compra con los gastos añadidos en una operación a 15 años, 2 años de carencia y 13 de amortización. Pero habría que saber las condiciones, claro, que ponía el propietario del ayuntamiento. Sí, habría que... Bueno, yo no conozco mucho a la persona, ¿no? Pero creo que después de lo que he visto o hemos podido ver por ahí, yo creo que si había algún tipo de diferencias se podían haber limado. No desconozco cuáles son, evidentemente, pero yo creo que este señor hubiera estado por la labor de facilitar la Iglesia de Jesús para hacer el célebre museo. Pues nada más, muchas gracias y hasta otro día.